Todos saben leer. Así que hice algunas letras que se pueda ver desde allá del fondo. ¿Se lee? ¿Qué dice? Iglesia. El templo. ¿El templo? ¿El templo? Amén. ¿Quién es la iglesia? Amén, usted y yo. Todo motor es el que da el impulso, la fuerza, el movimiento. ¿Saben cuál es el primer motor inmóvil? El primer motor inmóvil. Parece algo paradójico, ¿no? Lo escribió en su Suma Teológica San Agustín de Aquino, Santo Tomás de Aquino. El primer motor inmóvil es Dios. Nadie movió ese motor y nadie jamás lo va a mover porque es el primer motor que dio origen a todo. Y es inmóvil porque nadie lo mueve. Él tiene el poder para moverse por sí mismo. Amén. ¿Qué dice? ¿Se lee? Y si ponemos arriba, podríamos decir que el motor de la iglesia, ¿cuál es? Y bueno, todo motor necesita ¿qué cosa? Amén. Amén. ¿Y cuál será ese combustible? ¿Cuál será ese combustible? Amén. ¿Qué dice? Dígalo en voz alta, por favor. Este es el combustible de la iglesia, amor. Amor. Acompáñenme, por favor, a Eclesiastés 11:1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Qué versículo medio raro, ¿no? ¿Lo había leído alguna vez? Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. El pan, que se lo pedimos diariamente al Señor, como nos enseñó, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es todo el sustento, todo lo que necesitamos para ese día. No solamente la comida, todo lo que necesitamos para ese día. La vestimenta, el descanso, una cama, una habitación, un techo. El pan en la Biblia también es figura de la semilla. Y la semilla, ¿dónde tiene que ir para dar fruto? A la tierra. Pero acá la palabra nos está diciendo, echa tu semilla al agua, al río. Parece una locura esto. ¿Cómo voy a echar la semilla al agua? Lo único que tengo. Lo voy a perder.
Parece una cosa loca. Pero dice, después de muchos días, lo hallarás. ¿Saben que cuando el pueblo judío era esclavo de Egipto, no tenía tiempo ni tierra para sembrar? Y este pueblo, inspirado por Dios, porque era el pueblo elegido de Dios, tiraba sus semillas al Nilo. Y el Nilo es un río que cuando desciende queda toda la tierra fértil. Y ahí había caído la semilla de los hijos de Dios. Y después de muchos días, ellos tenían su pan. Multiplicado 100 por 1, porque había caído en tierra muy fértil. Este versículo de tirar la semilla sobre las aguas me habla de caridad. Me habla de tirar mi pan. Tirar la única esperanza que tengo de vivir en algo que creo que es infructuoso, donde descabelladamente yo puedo llegar a pensar que voy a recoger algo. No tengo expectativa de recoger sobre las aguas. Aguas, es una figura que expresa multitudes. ¿Sí o no? Y será lleno el conocimiento de tu gloria, como las aguas cubren la mar. Multitudes. Ahí va nuestra semilla. Y esto me habla de caridad y de una esperanza futura, una garantía de Dios que voy a recoger. Vamos por favor a Mateo 6, 19 y 24, al 24. Mateo 6, 19 al 24 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y acompáñenme con este. Porque donde está vuestro corazón, vuestro tesoro, perdón, allí estará también vuestro corazón. ¿Lo había leído? Está bueno, ¿no? Invertir en el banco del cielo es lo más seguro que hay. No hay corralitos, no hay quiebra de banco, no hay inflación. Invertir en el reino de los cielos es lo más seguro que hay, hermano.
Dios no es deudor de nadie. Él multiplica nuestros depósitos. Vamos a Proverbios 19, 17. Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Esto está bueno, ¿no? Dice que somos prestamistas del Señor. Mire lo que dice. Qué bárbaro, ¿no? Saco mi billetera y hago una caridad. Le estoy prestando a Dios. ¿Cómo es esto? Pero, como le decía recién, el Señor no es deudor de nadie. Y el bien que ha hecho, se le volverá a pagar. Es hermoso, ¿no? Juan 12, 24, por favor. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando el Señor Jesús decía de cierto, era para llamar la atención de los que le estaban escuchando. Pero cuando decía de cierto, era más importante. Era el doble. Había que abrir bien los oídos y atender muy bien. Y él dice, la semilla que cae y muere. La semilla que sale de nuestra bolsa y cae a tierra, muere. Porque no la tenemos más. No es más propiedad nuestra. Muere de nosotros. Muere de mi corazón. Porque la sembré. Ya no es más mi propiedad. Nunca más la vamos a tener. Pero esa potencialidad que está en nuestras vidas, esa potencialidad, ese poder hacer algo, ya lo sembré. Y eso va a ser puesto en acción. No sé si me entienden. Por Él. Cuando yo lo haga, morir de mi vida. ¿Se entiende? El Señor ya no es más tarea nuestra. Nosotros lo que hicimos es hacerlo morir de nuestra vida y el Señor se encarga. Ya es tarea de Él. Y Él va a poner esa potencia nuestra en obra y se va a mover. Todo lo que voy a decir ahora, perdón, me falta un versículo, Proverbios 11, 25. El Señor nos habla de generosidad, de desarraigo de nuestro corazón. Proverbio 11, 25 dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Saben qué? Los
economistas, los empresarios, hacen cursos. Hacen cursos para, obviamente, aumentar las ventas, mejorar las finanzas. ¿Pero saben cuál es el secreto? Acá está en la palabra, del éxito. El alma generosa será prosperada. Hermano, cuando yo doy más, usted me entiende, ¿no? Ahora sí, voy a decir algo que no es para vanagloria mía y de mi familia. Hace unos años, unos cuantos años atrás, el pastor Miguel Calviño se paró desde el púlpito, pastor de una iglesia de Carlos Paz, Meser, donde nos congregábamos, y con preocupación en su rostro, abrió su corazón y dijo: este mes, por primera vez, no cubrimos los gastos del alquiler del salón. Por aquellos días, el gobernador de la provincia de Córdoba dispuso premiar a los abanderados de todas las provincias con una suma de dinero importante. Una de mis hijas tuvo ese privilegio de recibir un premio a su esfuerzo, a su dedicación. ¿Y saben qué? Antes de que terminara la reunión ese día, antes de que terminara el culto, el pastor volvió a subir y con una sonrisa en sus labios dijo: hermanos, una jovencita ofrendó para el alquiler del salón. Nosotros no sabíamos que esa jovencita era mi hija. ¿Saben qué? Un tiempito después, ella decidió estudiar en otra provincia. Llamada por su vocación, decide ir a estudiar en una provincia donde el estándar de vida es mucho más caro que aquí. Y nosotros no sabíamos cómo hacer para sostenerla. No teníamos para los gastos de alojamiento, de racionamiento, de vestimenta, de movilidad. Era una locura. Pero como los locos de fe, le creemos a él. No le dijimos no. Un día, cuando ella estaba a punto de irse, en la reunión, vino una abuelita viuda y puso unos billetes en mi bolsillo. Y me dijo: esto es una ofrenda para su hija. La abracé, lloré, pero estaba entendiendo que Dios me estaba diciendo: yo me ocupo, no es tu problema, vos no la vas a sostener. Soy yo, es mi hija antes que sea tu hija. ¿Saben qué? Filipenses 4, 19. Es un versículo muy hermoso que Pablo escribe a los filipenses y le dice: habla primero que de todo sé tener necesidad como abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero en el 19 dice esto: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme
a sus riquezas en gloria. Él es el más rico. Él es el dueño de la plata y el oro, dice la Biblia. Pero ahí cuando dice todo, uno piensa en la comida, en la vestimenta, en el descanso, la cama, el traslado, todo eso. Pero mi hija iba a estar separada de nosotros. No iba a tener nuestros abrazos, nuestra contención, nuestros consejos. Iba a estar lejos de su congregación. Pero ahí donde dice todo, es todo. Es abrazo, es contención, familia. Ella tuvo una congregación que la amaba, la sostenía, donde pudo desarrollar sus talentos y dones al servicio de Dios. ¿Y saben qué? Una familia hermosa que la adoptó en su corazón. Y todos los fines de semana la llevaban a su casa a comer esa comidita casera, porque ella vivía en el albergue universitario. Se tenía que cocinar. Y no solo eso. Cuando estuvo enferma, la llevaban al médico. Le compraban los medicamentos. Entonces, yo cuando recibí esos billetes de esa mujer acá, fueron la garantía de que esa siembra que había hecho mi hija iba a fructificar. Es hermoso nuestro Dios. Es hermoso nuestro Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Lucas 25 al 35. El Señor hace el relato de una historia cuando un intérprete de la ley, queriendo justificarse, le pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y entonces el Señor Jesús, como siempre tenía la palabra justa cuando lo querían envolver, complicar. Era tan sencillo. Y cuenta una historia de un hombre que cae en manos de ladrones. Lo golpean, lo ultrajan, le sacan todo y lo dejan medio muerto. Y dice la historia que pasó un sacerdote, un siervo del Dios Altísimo, un ministrador de la palabra, el hombre que presentaba las ofrendas delante de Dios por el pueblo, por su pueblo, lo vio. Después pasó un músico, un director de alabanza, un servidor de Dios, un levita, y lo vio. Si te he visto, no me acuerdo. Pero pasó otro hombre despreciado, aborrecido por el pueblo elegido de Dios, que iba de camino, dice. Él iba de camino, por su camino, con un objetivo, con una meta, con un destino, una obligación tal vez, pero él lo vio. Iba de su camino, pero lo vio. Se detuvo y fue movido a misericordia. Combustible que le faltó a los otros.
Dice que se bajó de su cabalgadura. Se agachó, yo me imagino que no solamente se bajó, sino que estaba el hombre tirado ahí, no le habló de acá arriba. ¿Qué te pasa? Estaba moribundo, se agachó. ¿Qué te pasa? Amigo, ¿qué ha pasado contigo? Se agachó para estar cerca. La iglesia debe hacer un alto. La iglesia debe hacer un alto en su camino, en sus metas, en su tren. La iglesia debe bajarse de su cabalgadura, de su estrado, y agacharse a escuchar la necesidad. ¿Por qué? Por el combustible. Este hombre vendó las heridas de ese desgraciado. La iglesia tiene el ministerio de la reconciliación. La iglesia debe vendar las heridas del alma. La iglesia debe sanar con amor el rechazo, el repudio, la marginación, el desamor que hay en el mundo. Dice que este samaritano le echó aceite. El aceite en la Biblia es símbolo. Se utiliza como símbolo de la unción del Espíritu Santo. Y eso es lo que debe proporcionar la iglesia al mundo. En una oportunidad, un mendigo le pide a Pedro plata. Estira su mano para pedirle una limosna. Y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. Y ese paralítico lisiado se paró. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Tal vez no tenga plata, tal vez no tenga oro, pero lo que tengo, el Espíritu Santo de Dios, la unción del cielo, eso te doy. Lo que tengo te doy. Tengo el amor de Dios, que es mi combustible. Tengo la unción del Espíritu Santo. Conozco a un Dios vivo. Dice que este hombre también le proporcionó vino. El vino tiene la simbología del gozo, la alegría, el júbilo. Y la iglesia debe contagiar eso. Debe contagiar el gozo. Debe contagiar la alegría. ¿De qué? De que no me alcanza la plata para el fin de mes. Que no sé cómo voy a hacer con el alquiler. Que están despidiendo gente en la fábrica. Eso no lo puede compartir. Pero hay un gozo, que es el gozo de la salvación. Y eso es lo que podemos compartir. Más allá
de las penurias, dificultades que estemos pasando. Porque Jesús nos dijo, en el mundo tendréis dificultades. Pero dijo, confiad, yo he vencido al mundo y a esas dificultades. Amén. El vino lo hacemos en cada Santa Cena. Simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y recién cantábamos. Me encanta esa canción. Cubre multitud de errores. La sangre de Jesús cubre multitud de faltas. ¿Y sabe qué? Usted y yo somos pecadores. ¿Sí o no? Y solamente por su misericordia, su gracia, su amor, su perdón, es que puedo estar acá. La iglesia no está para juzgar. La iglesia no está para tirar la primera piedra. La iglesia está para cubrir con la sangre de Cristo la falta de todos los pecadores. Este samaritano lo cargó para subirlo a su caballo. Lo cargó. Un tipo medio muerto ahí. ¿Saben lo que es levantar un peso muerto? Él lo cargó a su caballo. La iglesia debe llevar las cargas de lo que sufren. Ponerlos en su propia ambulancia, donde reciben los primeros auxilios de perdón, reconciliación con Dios. Esa es nuestra tarea. Dice que lo llevó al mesón. La iglesia debe llevar a los heridos de corazón y de alma a un seno de amor, de contención, de afecto, comprensión, que no son estas cuatro paredes. Son nuestros brazos, nuestras oraciones y nuestra empatía. Si no sentimos empatía por el que sufre, porque es aquel que está en afrenta, en dificultades, jamás. Usted me entiende, ¿no? La palabra dice, sufre con los que sufren, llora con los que lloran. Este samaritano no solo se ocupó de su alojamiento, sino que cuidó de él, dice la palabra. Cuidar, velar por un moribundo en oración, en asistencia, significa tiempo. Y tiempo es igual, ¿sí o no? Tiempo significa amor. Cuando yo le doy dando tiempo a mi familia es porque la amo. Cuando aparto tiempo para estar con mis hijas es porque le estoy demostrando que los amo, que las amo. Cuando me hago un tiempo para encontrarme con un amigo, le estoy mostrando que vale mi tiempo. Que puedo apartar un tiempo para dedicárselo a él porque lo amo, lo considero. Es el combustible de la iglesia.
Y ahora viene una parte que la tengo que enseñar, hermano. Es mi obligación enseñarle al pueblo esto. Metió su mano al bolsillo, pagó los gastos y le dijo al mesonero que se haría cargo de los gastos futuros y extras de este moribundo. La iglesia debe aprender a meter la mano en el bolsillo. Debe ser generosa. Dios no quiere una iglesia gorda, sentada. Dios quiere una iglesia dadora y activa. La palabra dice, más bienaventurado es dar que recibir. Dar es el motor, el combustible es el amor. Lo hago porque amo. Doy porque amo. ¿Y cómo debe ser? Dice la palabra que debe ser buena, no cualquier billete despedazado de 2 pesos o una moneda de 1 peso. Debe ser buena, apretada. Cuando uno aprieta ahí para que entre más. Remecida. Cuando uno mueve así para que los granos entren más. Remecida. ¿Y qué más? Rebosante. Rebosante. Esa es la medida de dar. La Biblia habla también del que siembra escasamente. ¿Cómo va a recoger? Escasamente. La iglesia debe estar abierta al dar con amor. Pueden pasar los músicos. Hay un versículo en la Biblia que resume todo el Nuevo Testamento y diría casi la palabra completa. Y usted lo conoce, todos lo conocemos de memoria. Juan 3:16. Juan 3:16 dice, de tal manera. Es una tal manera que no tiene comparación. Cuando decimos tal, es porque estamos comparando. Pero de tal manera amó Dios. De una manera que nadie puede amar. Porque yo no sería capaz de entregar ninguna de mis hijas. Por nadie. Pero Él amó de tal manera que dio, entregó, sembró su Hijo. Porque Él amó con ese combustible que debe tener la iglesia. Él amó de tal manera que entregó su Hijo por vos y por mí y por todos los que están allá afuera.